¿Alguna vez has hecho lo correcto solo para ser castigado por ello? Para Chloe Jensen, de 24 años, un solo acto de valentía estaba a punto de costarle el trabajo que desesperadamente necesitaba. Ella defendió a un compañero vulnerable contra un cliente rico y abusivo, y en el silencio que siguió, sintió el frío temor del desempleo inminente. Pero lo que no vio fue al hombre mayor y callado en la esquina. Un hombre que vio todo. Y cuando ella fue a limpiar su mesa, encontró algo que no estaba en la cuenta. Algo que rompería su realidad. No era una propina. Era una llave. Una llave a una vida que no podía imaginar. Quédate conmigo porque esta historia no es sobre la llave. Es sobre lo que y a quién desbloqueó. El restaurante Gilded Spoon no era dorado, y rara vez servía algo con una cuchara que no fuera un pedazo barato de acero inoxidable. Era un lugar perpetuamente atrapado entre el desayuno y el almuerzo, oliendo a café rancio, grasa de tocino chisporroteante y el tenue perfume dulce de limpiador de pisos de grado industrial. Para Chloe Jensen, este olor era el aroma de la supervivencia. A los 24 años, su vida era una galería de lienzos inacabados. Su pequeño apartamento compartido con dos otras chicas que apenas conocía estaba abarrotado de ellos. Paisajes urbanos audaces y vibrantes pintados con acrílicos baratos, retratos de extraños esbozados en servilletas durante su descanso. Cada uno un grito silencioso de la artista que se suponía que era. La escuela de arte había sido el sueño. Un sueño que se evaporó el día en que las facturas médicas de su madre comenzaron a llegar como soldados implacables en una guerra de desgaste. Así que los pinceles fueron guardados y el delantal fue puesto. El Gilded Spoon pagaba las cuentas, apenas. Era un mundo de pies doloridos, mesas pegajosas y la sonrisa forzada y quebradiza que era parte del uniforme. Chloe era buena en su trabajo. Era rápida, eficiente y tenía un don para recordar los pedidos de los habituales, un pequeño toque humano en un mundo transaccional. Pero su empatía, la misma cosa que la hacía una buena artista, era un lastre aquí. Sentía el cansancio de la madre soltera en la cabina 3, la soledad del hombre mayor que venía todos los días por un solo café negro y la energía nerviosa cruda del miembro más nuevo de su equipo, Mateo. Mateo era un alma gentil de Portugal con ojos que eran más viejos que sus 20 y tantos años y una determinación callada que Chloe admiraba. Estaba ahorrando cada centavo para traer a su hermana menor a América. Pero Mateo tenía un tartamudeo. No era severo, pero lo emboscaba cuando estaba nervioso o estresado, convirtiendo palabras simples en obstáculos insuperables. En el mundo acelerado e impaciente del servicio de comida, esto era como tener un objetivo pintado en la espalda. El gerente, un hombre perpetuamente agitado llamado señor Henderson, lo había contratado durante una crisis de personal y su arrepentimiento era palpable. «Acelera, hijo», murmuraba, chasqueando los dedos cuando Mateo luchaba por sacar un pedido. El personal de la cocina, un equipo rudo liderado por un cocinero llamado Sal, eran menos sutiles, burlándose abiertamente de él con imitaciones crueles. Chloe hizo de su misión ser su aliada. Tomaba los pedidos más complicados por él, cubría sus mesas cuando se abrumaba y lanzaba dagas con los ojos a cualquiera que se riera. «Es un trabajador duro», decía, una advertencia baja y firme en su voz. «Denle una oportunidad». Su protección era un pequeño escudo contra un mar de crueldad casual. Pero sabía que una tormenta se acercaba. Llegó en una tarde gris de martes en la forma de Bradford Cunningham III y sus dos amigos sonrientes. Eran todo lo que Chloe despreciaba, envueltos en trajes a medida y un aire de entitlement sin esfuerzo. No entraban al restaurante. Lo ocupaban, sus voces retumbando sobre el murmullo tranquilo de otros clientes. Trataban el menú como una reliquia de una civilización olvidada, burlándose de los precios y exigiendo modificaciones que la cocina no estaba equipada para hacer. Era el turno de Mateo para tomar su mesa. Chloe vio el destello de pánico en sus ojos mientras se acercaba, bloc de notas en mano.
En la cabina de la esquina, casi invisible detrás de una copia desgastada de Meditaciones de Marco Aurelio, se sentaba el señor Alistair Finch. Era un fixture diario, un fantasma en una chaqueta de tweed. Ordenaba lo mismo todos los días, té de manzanilla y una rebanada de pan tostado seco. Nunca hablaba mucho, siempre pagaba con cambio exacto y dejaba una propina modesta pero consistente. Era parte del mobiliario del restaurante, un observador callado que la mayoría de la gente, incluyendo a Chloe, había dejado de notar hace mucho. Hoy, sin embargo, sus ojos no estaban en su libro. Estaban observando con una intensidad calmada e inquietante mientras Mateo se acercaba a la mesa de lobos. La tormenta estaba a punto de estallar. El aire en el Gilded Spoon parecía espesarse mientras Mateo se acercaba a la mesa de Bradford Cunningham. Chloe, limpiando el mostrador a unos pies de distancia, sintió un nudo apretarse en su estómago. Casi podía oír la estática de la ansiedad de Mateo desde el otro lado de la habitación. ¿Qué puedo conseguir para ustedes hoy? Mateo comenzó, su pluma flotando temblorosamente sobre su bloc de notas. Bradford Cunningham miró hacia arriba, no a la cara de Mateo, sino a su mano temblorosa. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por sus labios. Miró a sus dos compañeros, un hombre llamado Pierce y otro llamado Todd, que reflejaban su expresión. El espectáculo estaba a punto de comenzar. ¿Qué fue eso? Bradford preguntó, inclinándose hacia adelante teatralmente. ¿Acabas de cortocircuitarte? ¿Eres un robot? Beep boop pop. Tomar mi pedido. Pierce y Todd rieron, un sonido áspero y chirriante que cortó a través del zumbido bajo del restaurante. Otros clientes se movieron incómodos en sus cabinas, sus ojos dirigiéndose hacia la escena antes de retroceder rápidamente a la seguridad de sus menús o tazas de café. Esto era problema de alguien más. La cara de Mateo se sonrojó de un rojo profundo y doloroso. Lo siento, señor. Solo pregunté qué puedo conseguir. Sé que intentaste preguntar. Bradford interrumpió, su voz goteando con descendencia. La pregunta es, si te doy mi pedido, ¿llegará en este siglo, o te quedarás atascado en un bucle, tratando de decirle al cocinero, quisiera un sake? Estiró el sonido ese en una imitación viciosa. Sus amigos ahora riendo abiertamente. Lágrimas brotaron en los ojos de Mateo. Se quedó congelado, su bloc de notas un peso muerto en su mano. Estaba atrapado, humillado, con una docena de pares de ojos pretendiendo no verlo. El señor Henderson, el gerente, estaba convenientemente ocupado en la oficina trasera, la puerta firmemente cerrada. Fue entonces cuando Chloe se movió. Colocó su trapo en el mostrador con un slap deliberado y callado. Cada ojo en el restaurante, incluyendo el de Bradford, se volvió hacia ella mientras caminaba calmadamente hacia la mesa. Se paró al lado de Mateo, colocando una mano estabilizadora en su hombro. ¿Hay un problema aquí?, preguntó, su voz baja y uniforme, pero con un borde de acero frío que Bradford no estaba acostumbrado a oír de la ayuda. Bradford se reclinó, evaluándola con una mirada insolente. Ningún problema en absoluto. Solo tenía un poco de problema comunicándome con tu asociado. Tal vez puedas traducir. Él habla inglés perfecto. Chloe declaró, sus ojos fijos en los de él. Solo estás eligiendo no escuchar. Pierce, uno de los amigos, resopló. Oh, aquí vamos. La camarera de justicia social. Solo sácalo de aquí y toma nuestro pedido antes de que muramos de vejez. Su nombre es Mateo, Chloe dijo, su voz elevándose ligeramente, clara y resonante en el restaurante repentinamente silencioso. Y estaba a punto de tomar su pedido. Pero han dejado claro que no tienen la decencia de dárselo. Así que déjenme hacer esto simple para ustedes. Pueden tratarlo con el respeto humano básico que merece o pueden encontrar otro lugar para comer. Un jadeo colectivo, suave pero audible, onduló a través de la habitación. Una camarera no le hablaba así a un cliente.
No a un cliente vestido con un traje que costaba más que su salario anual. La sonrisa de Bradford desapareció, reemplazada por una máscara de rabia incandescente. Su cara se volvió manchada y roja. ¿Quién demonios crees que eres? Quiero ver a tu gerente. Ahora estás acabada aquí. Soy una persona que cree que no puedes abusar de alguien para tu propio divertimento. Chloe replicó, su propio miedo ahora eclipsado por una ola de furia protectora. Y no soy yo la que está acabada aquí. Se volvió hacia Mateo, cuyos ojos estaban abiertos con una mezcla de terror y gratitud. Mateo, ¿por qué no tomas un descanso? Yo me encargo de esto. Luego se volvió hacia Bradford, su expresión inflexible. El Gilded Spoon tiene una política. Nos reservamos el derecho de negar servicio a cualquiera. Y en este momento, ese cualquiera son ustedes. Por favor, paguen por sus bebidas y váyanse. Por un momento, Bradford pareció completamente atónito, como si el concepto de que alguien como ella le dijera no fuera un idioma extranjero. Se levantó abruptamente, su silla chirriando contra el linóleo. Tiró un billete de 20 pesos sobre la mesa. Este lugar es una broma patética. Escupió, su voz temblando de furia. Y tú, señaló con un dedo a Chloe, eres una don nadie. Estarás mendigando un trabajo para mañana. Él y sus amigos salieron furiosos, cerrando la puerta de golpe detrás de ellos, dejando un rastro de silencio atónito. Cada cliente en el restaurante ahora estaba mirando abiertamente, una mezcla de shock, admiración y lástima en sus caras. El corazón de Chloe latía contra sus costillas como un pájaro atrapado. Había hecho lo correcto. Pero al ver al señor Henderson finalmente emergiendo de su oficina, su cara una nube de tormenta de pánico. Sabía que Bradford tenía razón en una cosa. Estaba acabada. En la cabina de la esquina, el señor Alistair Finch calmadamente colocó unos billetes en su mesa, dobló su libro y se levantó. Caminó hacia la salida, sus movimientos sin prisa. Se detuvo por una fracción de segundo cerca de Chloe, su mirada encontrando la de ella. Había una expresión en sus ojos viejos y cansados que no podía descifrar del todo. No era lástima. Era algo más. Aprobación. Luego se fue. El silencio que siguió al slam de la puerta del restaurante fue más pesado que el enfrentamiento en sí. Era un vacío, y en él se precipitó la fuerza completa de la realidad de Chloe. La adrenalina que había impulsado su desafío se evaporó, dejando atrás un frío, nauseabundo temor. Ya no era una defensora justa. Era solo una camarera desempleada con el alquiler vencido. Jensen, a mi oficina ahora. La voz del señor Henderson era un chillido de pánico. Evitó mirar a los otros clientes que ahora susurraban entre ellos y se escabulló de vuelta a su pequeña oficina desordenada. Mateo corrió a su lado, su voz un torrente de susurros frenéticos. Chloe, lo siento tanto, tanto. No tenías que hacerlo. Esto es mi culpa. Chloe forzó una sonrisa débil, palmeando su brazo. No es tu culpa, Mateo. Nunca es culpa de la víctima. Está bien. No estaba bien. Ella lo sabía. Él lo sabía. Dentro de la oficina, que olía a ambientador de limón y desesperación callada, el señor Henderson estaba paseando. Se retorcía las manos, su cara pálida. ¿Tienes idea de quién era ese? Comenzó, sin esperar una respuesta. Ese era Bradford Cunningham III. Su padre, Bradford Cunningham Jr., posee la mitad de los bienes raíces comerciales en este bloque. Podría comprar este restaurante y convertirlo en un estacionamiento solo para fastidiarme. ¿Qué estabas pensando? Estaba pensando que estaba humillando a uno de tus empleados frente a todo el restaurante, Chloe dijo, su voz callada pero firme. Estaba pensando que eso no es algo que deberíamos permitir. Permitimos lo que mantiene las luces encendidas. Henderson espetó, su pánico haciéndolo cruel. No te corresponde tomar esas decisiones.
Sirves la comida. Sonríes. Y tomas la propina. Ese es el trabajo. Escalaste la situación. Ahuyentaste a un cliente. Era un matón. ¿Y si dejamos que gente como él trate a nuestro personal de esa manera? ¿Qué clase de lugar es este? Es un negocio, Chloe. No una cruzada. Finalmente dejó de pasear y se desplomó en su silla, luciendo completamente derrotado. No puedo mantenerte. Su padre es mi arrendador. Si hace una llamada, estoy arruinado. Yo tengo que dejarte ir. Limpia tu casillero. Tendré tu cheque final listo para el viernes. Las palabras, aunque esperadas, la golpearon con la fuerza de un golpe físico. Solo asintió, un nudo formándose en su garganta. No había nada más que decir. Había estado de pie por principio y el principio se había desmoronado en una línea de desempleo. Salió de nuevo al restaurante en un aturdimiento. El otro personal de la cocina y otra camarera llamada Brenda evitaron su mirada. Sabían que en su mundo el heroísmo era un lujo que no podías permitirte. Solo Mateo la miró, su cara una máscara de culpa y miseria. Sus manos se movieron en piloto automático, limpiando las mesas restantes. Los susurros de los clientes la siguieron. Algunos la miraron con simpatía, otros con un toque de se lo buscó en su juicio. Nadie había intervenido, y ahora nadie quería asociarse con las consecuencias. Finalmente, llegó a la cabina de la esquina. La cabina del señor Finch. El hombre mayor que había visto todo el drama desarrollarse sin una palabra. Su taza de té estaba vacío. Su libro se había ido. Debajo del platillo, anidado junto a su propina modesta habitual, había algo más. Era pesado, viejo, hecho de latón oscuro y empañado. Era una llave. Era ornamentada, casi medieval en su diseño, con una cabeza compleja filigranada y un eje largo y formidable. Se sentía antigua e importante en su palma. Metida debajo estaba una pequeña pieza de papel doblada neatly, no una servilleta, sino cartulina gruesa y cremosa. Sus manos temblando ligeramente, Chloe la desdobló. Escrito en una escritura precisa y elegante, había solo dos cosas. Una dirección, 14 Davenport Drive, Northwood Heights, y una sola oración. El carácter es cómo tratas a aquellos que no pueden hacer nada por ti. Chloe la miró desconcertada. Northwood Heights. Esa era la parte más rica de la ciudad. Un enclave de propiedades de dinero viejo y mansiones extensas escondidas detrás de muros de piedra y setos imponentes. Un lugar que solo había visto desde afuera cuando la ruta del autobús tomaba un desvío escénico. ¿Qué era esto? ¿Una broma? Una broma bizarra del hombre mayor callado. Miró la llave pesada en su mano. Se sentía demasiado real para una broma. Pensó en los ojos del señor Finch cuando se fue, la expresión extraña e indescifrable. Por un momento fugaz, el peso aplastante de su realidad, el trabajo perdido, las facturas inminentes fue empujado a un lado por una oleada de pura, inalterada curiosidad. Metió la llave y la nota en el bolsillo de su delantal. Tenía un casillero que limpiar, una vida que desmantelar. Pero mientras caminaba hacia la sala de personal, el peso frío y pesado en su bolsillo se sentía menos como un misterio y más como una astilla de esperanza imposible. Los siguientes 48 horas fueron un borrón de ansiedad y vergüenza. Chloe les dijo a sus compañeras de cuarto que había renunciado, una media verdad que se sentía mejor que admitir que había sido despedida por defender a alguien. Pasó horas en línea desplazándose por listados de empleos para restaurantes, cafeterías y tiendas minoristas. Cada aplicación una nueva ola de desesperación. El Gilded Spoon era un trabajo sin salida, pero era un callejón sin salida familiar. Ahora estaba solo perdida. La llave de latón se sentaba en su mesita de noche, una acusación silenciosa y surrealista. Varias veces casi la tiró. Tenía que ser un error. Tal vez el señor Finch era un hombre mayor excéntrico, quizás senil,
que la había dejado por accidente. Tal vez era la llave a una caja de correos o un casillero de almacenamiento lleno de periódicos viejos. Pero Northwood Heights. La dirección la perseguía. El jueves por la mañana, impulsada por 2 días de café instantáneo barato y la sensación de que no tenía nada más que perder, tomó una decisión. No tenía un auto, así que tomó 2 autobuses, el viaje en sí un tour de las divisiones de clase de la ciudad. Las calles sucias y marcadas por graffiti de su barrio lentamente se fundieron en distritos comerciales, luego en suburbios manicureados y finalmente en algo más. Las casas crecieron más grandes, ubicadas más atrás de la carretera. Las cercas se convirtieron en muros de piedra. El aire mismo parecía más limpio, más callado. Northwood Heights no era solo un barrio. Era una declaración. Cuando finalmente bajó del autobús, el silencio era inquietante. No había peatones, solo el susurro de autos de lujo deslizándose. Siguió el mapa en su teléfono por Davenport Drive, una carretera sinuosa con dosel de robles antiguos. Los números en los buzones eran discretos, latón elegante. 10, 12, y luego 14. No era una casa. Era un muro de piedra formidable de al menos 10 pies de alto, cubierto en una manta gruesa de yedra. Insertado en el muro estaba un portón imponente de hierro forjado negro retorcido en patrones intrincados de hojas y vides. Parecía la entrada a un reino olvidado. No había teclado, no intercomunicador, solo un candado masivo anticuado, oscuro e imponente. El corazón de Chloe martilleaba contra sus costillas. Esto era una locura. Era una intrusa, una tonta persiguiendo un fantasma. La gente la vería. Llamarían a la policía. Debería solo darse la vuelta y volver a casa. Pero sus pies la llevaron adelante. Se paró ante el portón, la escala pura de él haciéndola sentir pequeña e insignificante. Con una mano que temblaba tanto que apenas podía controlarla, sacó la llave de latón de su bolsillo. Parecía absurdamente pequeña contra el candado masivo. Esto es una broma, pensó. Ni siquiera encajará. Dudó, luego empujó la llave en el candado. Se deslizó suavemente, perfectamente con un tonk metálico profundo que pareció ecoar en la calle silenciosa. Tomó una respiración profunda y la giró. Por un momento, nada pasó. Luego, con un gemido de metal antiguo protestando, el candado hizo clic abierto. El inmenso portón se abrió hacia adentro solo unas pulgadas, revelando una rendija de lo que yacía más allá. Chloe lo empujó más abierto. El gemido de las bisagras fue el único sonido. Entró y el portón se cerró detrás de ella con un clic suave y final, sellándola del mundo que conocía. No estaba en una propiedad. Estaba en un tiempo diferente. Un largo camino de entrada sinuoso pavimentado con grava pálida que crujía bajo sus zapatillas desgastadas serpenteaba a través de un paisaje de belleza descuidada e impresionante. Lo que debió haber sido céspedes manicureados prístinos ahora eran campos de hierba alta salvajes salpicados de flores silvestres. Enormes arbustos de rosas sin podar por lo que parecían años habían crecido en vijimes enredados y espinosos. Sin embargo, estaban cubiertos en un alboroto de flores carmesí y blancas, su aroma pesado y dulce en el aire. Árboles imponentes, robles, arces, sauces llorones, formaban un dosel denso, moteando el suelo en patrones cambiantes de luz solar y sombra. Era un fantasma de un jardín, hermoso en su salvajismo. Y al final del camino de entrada, parcialmente oscurecido por la vegetación indómita, se erguía la casa. La respiración de Chloe se atoró en su garganta. No era una mansión en el sentido moderno de muros de vidrio y ángulos agudos. Era una finca, un gran manor construido de piedra que parecía haber sido levantado del campo inglés y colocado en medio de la ciudad. Tenía techos inclinados de pizarra, docenas de ventanas con parteluces que brillaban al sol y chimeneas que prometían calidez e historia. La yedra trepaba por sus muros de piedra, suavizando sus líneas imponentes.
Parecía menos un edificio y más una cosa viva que había crecido de la tierra. Era magnífica. Y estaba vacía. Con vacilación caminó por el camino de entrada, el crujido de sus pasos un sacrilegio en el profundo silencio. Llegó a la puerta principal, una losa masiva de roble oscuro tallado con un aldabón pesado de hierro. Había otro candado, un par para el del portón. La llave se deslizó. Giró. La puerta se abrió a un mundo de polvo y sombras. El aire dentro era fresco y quieto, espeso con el aroma de papel viejo, pulidor de madera con olor a limón y polvo. Una catedral de silencio la saludó. Chloe entró y la pesada puerta de roble hizo clic detrás de ella, sumergiendo el espacio en un crepúsculo tenue y reverente. Estaba de pie en un gran foyer más grande que todo su apartamento. Una escalera barrida de madera oscura pulida se curvaba hacia arriba en las sombras del segundo piso. El piso bajo sus pies era un mosaico de baldosas de mármol blanco y negro suavizado por una capa de polvo que registraba sus huellas solitarias. La luz solar entraba a raudales por una ventana arqueada masiva sobre la puerta, iluminando millones de motas de polvo danzantes en sus rayos dorados. A su izquierda y derecha había arcos que llevaban a otras habitaciones. Con vacilación, eligió la de la izquierda. Era una biblioteca. Chloe nunca había visto tantos libros en un lugar. Estanterías del piso al techo forraban cada pared, abarrotadas de volúmenes encuadernados en cuero de todos los tamaños y colores. 2 sillones de cuero burdeos desgastados se sentaban facing a una chimenea de piedra cavernosa, una invitación silenciosa a una conversación que había terminado hace mucho. Una escalera rodante estaba apoyada contra un estante, llevando a aún más libros cerca del techo. Era la biblioteca de una persona que no solo poseía libros, sino que había vivido dentro de ellos. Se movió por la casa como un fantasma. Su asombro teñido con un creciente sentido de irrealidad. Cada habitación contaba una historia. Había una sala de música dominada por un piano de cola negro, sus teclas amarillentas por la edad. Una sala de comedor formal donde una mesa larga se sentaba rodeada por una docena de sillas como esperando invitados que nunca llegarían. Una cocina sorprendentemente moderna comparada con el resto de la casa con electrodomésticos de acero inoxidable que parecían nuevos y sin usar. Arriba encontró dormitorios con camas con dosel cubiertas en linos polvorientos y baños con bañeras de patas de garra y accesorios de latón. Una habitación, sin embargo, era diferente. Claramente era un estudio. Un gran escritorio de caoba se sentaba facing una ventana que daba al jardín salvaje. En el escritorio, arreglado con cuidado meticuloso, había una pluma estilográfica vintage, una botella de tinta y un solo sobresellado hecho de la misma cartulina cremosa que la nota con la llave. Su nombre, Chloe Jensen, estaba escrito en el frente en esa misma escritura elegante. Su corazón latiendo, rompió cuidadosamente el sello de cera y desdobló la carta. Mi querida Chloe, si estás leyendo esto, entonces has pasado la primera prueba, la prueba de la curiosidad. Muchos habrían descartado la llave como una broma. Aún menos habrían tenido el coraje de seguirla, pero tú lo hiciste. Eso es lo primero que necesitaba saber sobre ti. Mi nombre es Alistair Finch. Durante los últimos 20 años, el hombre que viste en el restaurante ha sido un personaje que interpreto. Me permite observar el mundo sin la lente distorsionadora de la riqueza. He pasado estos años observando, escuchando y buscando. No estaba buscando un heredero, porque no tengo ninguno. Estaba buscando un sucesor. El mundo está lleno de Bradford Cunninghams. Hombres que heredan poder y riqueza y creen que les da el derecho de disminuir a otros. Son ruidosos y poderosos y proyectan sombras largas. Pero el mundo también tiene gente como tú. Gente que tiene muy poco, pero que arriesgará lo que tiene para pararse en la luz por alguien más. No te enfrentaste a él por recompensa o reconocimiento. Lo hiciste porque tu carácter no te permitía hacer lo contrario. Lo hiciste por Mateo, un hombre que en el cálculo frío del mundo no podía hacer nada por ti a cambio. Y eso,
Chloe, es la única moneda que ha importado verdaderamente. Esta casa y todo en ella es ahora tuya. La escritura ha sido transferida, los impuestos prepagados por los próximos 50 años. No hay ataduras, no hay trampas. Considéralo un regalo, un agradecimiento de un hombre mayor cansado que estaba empezando a perder la fe en el mundo hasta que te vio en un restaurante barato brillando más que cualquier cuchara dorada. Sin embargo, un regalo de esta magnitud también es una responsabilidad. Esta casa es más que piedra y madera. Durante décadas, ha sido el cuartel general callado de la Fundación Finch, una organización que mi familia estableció para proporcionar ayuda a los pasados por alto, los artistas sin patrocinadores, los estudiantes sin becas. Las almas honestas aplastadas por un mundo deshonesto. Está financiada por un fideicomiso que no requiere trabajo para mantenerlo, solo un director para guiar su mano. He sido ese director. Ahora deseo que tomes mi lugar. Esto no es una demanda, solo una oferta. Puedes vender la casa mañana y vivir una vida de lujo sin preocupaciones. No habría juicio de mi parte. O puedes elegir vivir aquí y empuñar el poder que viene con ello para ayudar a los Mateos del mundo. La elección es tuya. Todos los documentos relevantes están en el cajón superior derecho de este escritorio. Cualquiera que decidas, sabe que lo has ganado. Sinceramente tuyo, Alistair Finch. Chloe tuvo que sentarse. Se hundió en la silla de cuero detrás del escritorio, la carta temblando en su mano. Su mente giraba, incapaz de procesar la pura magnitud de lo que estaba pasando. Un momento, enfrentaba el desalojo. Al siguiente era la dueña de una finca multimillonaria y la posible cabeza de una fundación caritativa. Lentamente abrió el cajón superior derecho. Dentro había un portafolio encuadernado en cuero. Lo abrió para encontrar la escritura oficial de 14 Davenport Drive firmada y notariada con su nombre listado como la nueva dueña. Debajo estaban estados financieros para un fideicomiso tan grande que el número de ceros la hacía sentir mareada. Había documentos detallando el estatuto de la Fundación Finch, su misión y sus proyectos pasados. Todo era real. Lágrimas corrían por su cara, lágrimas de shock, de alivio, de una alegría salvaje y aterradora. Miró por la ventana al jardín salvaje y hermoso. No estaba descuidado. Era libre. Igual que ella. La elección era suya. Venderlo todo y pintar por el resto de su vida o asumir esta increíble y desalentadora responsabilidad. Pensó en Mateo. Pensó en su madre. Pensó en todos los lienzos inacabados en su apartamento y todas las vidas inacabadas en el mundo. Ya sabía su respuesta. La casa no era un escape de su vida. Era el lienzo que había estado esperando. Las siguientes semanas fueron un sueño surrealista. Chloe se mudó de su apartamento apretado, dejando a sus compañeras de cuarto desconcertadas con una historia vaga sobre heredar propiedad de un pariente distante. Pasó sus días explorando la mansión, que aprendió se llamaba el Rookery. Cada descubrimiento una nueva capa al enigmático señor Finch. Encontró un estudio de arte oculto en el ático, completo con caballetes y pinturas al óleo secas, y se dio cuenta de que él también debió haber sido un artista. Encontró diarios llenos de sus observaciones sobre la naturaleza humana escritos en esa misma mano precisa. Era un filósofo, un titán callado que había usado su fortuna no para construir monumentos a sí mismo, sino para crear un motor silencioso y poderoso para el bien. Los documentos de la fundación eran su nuevo libro de texto. Pasó horas en la biblioteca vertiendo sobre décadas de registros financieros, solicitudes de subvenciones y archivos de casos. La Fundación Finch había financiado cocinas de sopa, proporcionado becas para estudiantes desfavorecidos, pagado facturas médicas de familias como la suya propia y ofrecido capital semilla a pequeños negocios éticos. Era una línea de vida para los olvidados, todo operado con discreción callada por un hombre desde su estudio. Su primer acto como la nueva directora fue simple y directo. Encontró a Mateo.
Había sido despedido del Gilded Spoon el día después de que ella fuera culpada por el incidente. Estaba a punto de tomar un trabajo en un lavado de autos. Chloe lo encontró en una pequeña cafetería lejos de su antiguo lugar de trabajo. Explicó en los términos más simples que pudo que había recibido una herencia inesperada y quería ayudarlo. No mencionó la mansión o la fundación. Solo deslizó un sobre a través de la mesa. Dentro había un cheque que no solo le permitiría traer a su hermana a América, sino que también pagaría por el mejor programa de terapia del habla en el estado y financiaría el título en negocios que había confesado querer perseguir. Mateo miró el cheque, luego a ella. Sus ojos se inundaron con lágrimas incrédulas. Por primera vez desde que lo conoció, habló una oración completa y perfecta. ¿Por qué harías esto por mí? Porque, Chloe dijo, haciendo eco de las palabras de la nota del señor Finch, el carácter es como tratas a aquellos que no pueden hacer nada por ti. Eres una buena persona, Mateo. Es hora de que el mundo te dé una oportunidad. Ese pequeño acto de justicia se sintió más satisfactorio que poseer la mansión en sí. Era un sabor del poder que ahora empuñaba, el poder de reescribir historias. Pero mientras profundizaba en la estructura de la fundación, descubrió una complicación. Un fantasma en la máquina. Mientras el señor Finch había controlado la dirección de la fundación. El capital, el inmenso fideicomiso en sí, era gestionado y dispersado por una entidad tercera, Northwood Capital Bank. Era un arreglo estándar para un fideicomiso de ese tamaño, diseñado para asegurar supervisión financiera. El director de la fundación sometía solicitudes de subvenciones y el banco, después de asegurar que cumplían con los criterios legales del fideicomiso, liberaba los fondos. Era una formalidad, un sello de goma, hasta que Chloe vio el nombre del presidente del banco y accionista mayoritario, Bradford Cunningham Jr. La sangre se drenó de su cara. Era el padre de su viejo adversario, el arrendador del que el señor Henderson estaba tan aterrorizado, el hombre cuyo hijo ella había humillado públicamente y echado de un restaurante. De repente, el arreglo no se sentía como una formalidad en absoluto. Se sentía como una trampa. Encontró una carpeta profunda en el cajón del escritorio etiquetada Correspondencia NCB. Estaba llena de cartas entre Alistair Finch y Bradford Cunningham Jr. Las cartas de Finch eran educadas y profesionales. Las respuestas de Cunningham eran secas, bordeando lo obstructivo. Había demoras en la financiación, cuestionamientos pedantes de subvenciones legítimas y un tono de condescendencia velada. Era claro que Cunningham Jr. resentía el trabajo de la fundación, viéndolo como limosnas que mimaban a los débiles, y había usado su posición para hacer la vida de Finch lo más difícil posible. Finch, con sus décadas de experiencia y autoridad callada, había sido capaz de navegar esta hostilidad institucional. Pero Chloe, ella era una excamarera de 24 años. Para un hombre como Cunningham Jr., sería una don nadie, un objetivo fácil para ser acosada, bloqueada y finalmente empujada fuera, permitiéndole ganar más control sobre el fideicomiso que gestionaba. Esta era la prueba real. La casa era un regalo. Ayudar a Mateo era fácil. Pero esto era una pelea. Enfrentando el mismo sistema de poder entitled que había criticado, personificado por la familia que ya había hecho su enemiga. Un miedo profundo y frío se asentó sobre ella. Aún podía alejarse. La casa era suya. Podía liquidar algunos activos, vivir cómodamente y dejar que la fundación se marchitara bajo la obstrucción del banco. Nadie la culparía. Caminó al estudio del ático, la luz de la tarde suave y perdonadora. Se paró ante un lienzo en blanco, el olor a trementina y aceite de linaza un consuelo familiar. Pensó en la cara sonriente de Bradford Cunningham III, y su padre, un hombre que nunca había conocido, pero que ya era una sombra formidable en su nueva vida. Esperaban que corriera. Esperaban que fuera débil. Contaban con ello. Tomó un pedazo de carbón. Su mano, por primera vez en años, estaba estable.
No era solo una artista que había recibido una fortuna. Era una mujer que había recibido un arma y no estaba a punto de dejarla. La batalla por el alma de la Fundación Finch estaba a punto de comenzar. La primera carta de Northwood Capital Bank llegó una semana después. Estaba dirigida al director de la Fundación Finch y era una masterclass en agresión pasiva. Notaba el cambio en el liderazgo y solicitaba una revisión exhaustiva en persona de todas las subvenciones pendientes y futuras en su sede corporativa. Estaba firmada por Bradford Cunningham Jr. Era una citación. Chloe pasó los siguientes días preparándose para la guerra. No contrató un abogado. Aún no. Esta primera reunión tenía que ser suya. Pasó horas en la biblioteca memorizando cada detalle del estatuto de la fundación, sus estatutos y el acuerdo legal con el banco. Estudió el archivo sobre Cunningham Jr., leyendo las notas que Alistair Finch había hecho. Valora el apalancamiento por encima de todo. Una nota decía, ve la caridad como una debilidad, pero teme el escándalo. También compró un traje nuevo. No era una etiqueta de diseñador, pero estaba perfectamente a medida, un traje simple y elegante de gris carbón. Era armadura. Cuando se miró en el espejo, ya no vio a la camarera del Gilded Spoon. Vio a la mujer que poseía el Rockery. La sede de Northwood Capital Bank era un monumento al poder estéril moderno, un rascacielos de vidrio y acero que se cernía sobre la ciudad. La sala de juntas estaba en el piso superior, un espacio frío e intimidante con una vista panorámica del mundo abajo. Bradford Cunningham Jr. era una versión mayor y más pulida de su hijo. Tenía el mismo conjunto arrogante en su mandíbula, pero el suyo estaba templado por un barniz de civilidad corporativa. Se sentaba a la cabeza de una mesa de caoba ridículamente larga flanqueado por dos abogados de aspecto severo. No se levantó cuando Chloe entró. Señorita Jensen, dijo, su voz suave y fría. Gracias por venir. Soy Bradford Cunningham Jr. Debo admitir, todos nos sorprendimos bastante al enterarnos del sucesor elegido por el señor Finch. Su currículum es, digamos, poco convencional. Chloe caminó calmadamente a la silla vacía opuesta a él y se sentó. Colocó su portafolio de cuero en la mesa con un tut suave. Mi currículum es precisamente porque el señor Finch me eligió, señor Cunningham, replicó, su voz estable y clara, ecoando en la habitación silenciosa. Quería a alguien que entienda a la gente. La fundación sirve no solo a los números en un portafolio. Cunningham Jr. dio una sonrisa tensa y despectiva. Sentimientos nobles. Sin embargo, este banco tiene un deber fiduciario con el fideicomiso. No podemos simplemente firmar cheques basados en sentimiento. Necesitamos asegurar que todas las subvenciones sean fiscalmente responsables y estratégicamente sólidas. Por instancia, esta subvención pendiente para el colectivo de artes del centro. Parece un gasto bastante frívolo. Estaba empezando el juego tratando de atascarla en los detalles para establecer su dominio. El colectivo de artes del centro, Chloe dijo, abriendo su portafolio a la página correcta sin siquiera mirar. Proporciona programas de terapia de arte gratuitos para jóvenes en riesgo. Su presupuesto anual es menos que la depreciación en su auto de compañía. Según el artículo 4, sección B del Estatuto de la Fundación, cae directamente dentro de nuestra misión de fomentar el bienestar comunitario a través de la expresión creativa. No es su rol cuestionar la misión de la Fundación, señor Cunningham, solo asegurar que la solicitud sea legal y los fondos disponibles. Está sugiriendo que es una o la otra. Los abogados se movieron en sus asientos. La sonrisa de Cunningham Jr. vaciló por una fracción de segundo. Ella había hecho su tarea. Por supuesto que no, se recuperó suavemente. Solo estamos ejerciendo la debida diligencia. También está el asunto de un incidente reciente en un restaurante local. Creo que mi hijo estuvo involucrado. Ha llegado a mi atención que usted fue la instigadora. Esto era, el ataque real.
Chloe encontró su mirada sin pestañear. Su hijo estaba abusando públicamente de un miembro del personal. Intervengo. El gerente me despidió para apaciguarlo como su arrendador. ¿Esos son los hechos como usted los entiende? Los hechos son que creó un disturbio público y ha mostrado una clara historia de pobre juicio y sentimiento antinegocios. Replicó, su voz perdiendo su borde pulido. ¿Cómo podemos confiar en usted para gestionar una empresa caritativa multimillonaria? Chloe se inclinó ligeramente hacia adelante. Seamos muy claros, señor Cunningham. Lo que usted llama un disturbio público, yo lo llamo decencia humana básica. Y lo que usted llama pobre juicio, Alistair Finch lo llamó carácter. Me dio esta posición, no a pesar de lo que pasó ese día, sino por ello. Sabía que me subestimaría. Sabía que intentaría esto. Hizo una pausa, dejando que el silencio colgara en el aire. Usted está preocupado, continuó, su voz bajando a un tono confidencial cortante. Está preocupado porque por años pudo acosar a un hombre mayor amable y ahora enfrenta a alguien que no le tiene miedo. Mencionó mi sentimiento antinegocios. Déjeme asegurarle, soy muy pro negocios. La Fundación Finch es un negocio de esperanza, y de ahora en adelante se correrá eficientemente. Todas las solicitudes de subvenciones se someterán el 1 del mes según nuestro acuerdo. Esperamos que los fondos se liberen dentro de 10 días hábiles. Cualquier demora se encontrará con una indagación legal formal sobre la adherencia del banco a sus deberes fiduciarios. Estoy segura de que sus accionistas y la prensa estarían muy interesados en aprender si Northwood Capital estaba deliberadamente obstruyendo una fundación caritativa mayor. Había encontrado su apalancamiento, su miedo al escándalo, el fantasma en su máquina. Bradford Cunningham Jr. la miró, su cara una máscara de furia fría. El barniz de civilidad se había ido. Ahora la veía no como una camarera, sino como una amenaza genuina. Había esperado un ratón. Había encontrado una leona guardando su territorio. Se reclinó en su silla. La subvención para el colectivo de arte será aprobada. Era una concesión, una victoria, la primera de muchas. Chloe se levantó, su punto hecho. Me alegra que nos entendamos. Espero una relación de trabajo productiva. Caballeros. Se volvió y salió de la sala de juntas, su espalda recta, sus pasos ecoando en el piso de mármol. No se permitió sonreír hasta que las puertas del ascensor se cerraron, y entonces sola dejó salir una respiración temblorosa y se apoyó contra la pared, una sonrisa amplia y triunfante extendiéndose por su cara. La pelea estaba lejos de terminar. Los Cunninghams del mundo nunca dejarían de intentar ejercer su poder. Pero ahora sabían que ella estaría allí para enfrentarlos. Ya no era Chloe Jensen, la artista luchadora, la camarera cansada. Era la directora de la Fundación Finch. Tenía una casa llena de susurros para guiarla y un mundo lleno de gente como Mateo para pelear por ellos. Había encontrado su lienzo y era tan vasto y lleno de posibilidad como el skyline de la ciudad que solía soñar pintar. La victoria en la sala de juntas no fue un golpe de knockout. Fue el comienzo tenso y callado de una guerra fría. Fiel a su palabra, Bradford Cunningham Jr. aprobó la subvención para el colectivo de artes del centro. Los fondos fueron transferidos sin demora, un gesto de cumplimiento que se sentía más como una serpiente enrollada que una bandera blanca. Chloe sabía que no era un hombre que aceptara la derrota. Era un hombre que adaptaba su ataque. Mientras ella había ganado la batalla del estatuto, ahora comenzaría la guerra por la opinión pública y la resolución privada. Chloe vertió su energía no en defensa, sino en construcción. El Rockery ya no era un museo polvoriento y silencioso. La vida comenzó a llenar sus grandes habitaciones antiguas. Contrató un pequeño personal dedicado, un administrador financiero agudo para vigilar cada movimiento de Northwood Capital Bank y un coordinador de outreach compasivo. La gran sala de comedor, una vez preparada para invitados fantasmas,
ahora servía como espacio de reunión para líderes comunitarios. Los pasillos callados ecoaban con llamadas telefónicas y el traqueteo de teclados, inspirada por su propia historia y la de Mateo. Chloe concibió una iniciativa insignia, una que golpeaba en el corazón mismo de la visión del mundo de Cunningham. La llamó el Proyecto Fénix. Era un programa diseñado para encontrar gente que había sido injustamente despedida, reducida o forzada fuera de sus trabajos por acoso laboral y crueldad sistémica. La fundación no solo les daría una limosna. Ofrecería una línea de vida comprensiva, apoyo financiero para cubrir facturas durante su transición, reentrenamiento profesional, mentoría y, lo más importante, financiamiento semilla para aquellos que querían empezar sus propios pequeños negocios. Era un programa diseñado para convertir víctimas en emprendedores. La propuesta era audaz. Era una refutación directa de la idea de que los poderosos tenían el derecho de romper a los impotentes. Cuando sometió la solicitud de financiamiento multimillonario al banco, sintió una satisfacción sombría. Era un jaque mate. Cunningham Jr. no podía bloquearlo legalmente sin exponer su propio sesgo e invitando el mismo escándalo que temía. Los fondos fueron aprobados, pero el silencio de la torre de vidrio era ensordecedor. El contraataque vino una semana después. Fue sutil y venenoso. Un blog financiero influyente, uno conocido por su postura pro-corporativa despiadada, publicó un artículo destacado titulado Los peligros de la caridad sentimental. No mencionaba la Fundación Finch por nombre, pero el objetivo era inconfundible. Hablaba de una fundación histórica y bien considerada que recientemente había caído bajo liderazgo activista inexperto. Denunciaba nuevas iniciativas que recompensaban el fracaso y usaban fondos caritativos para sostener emprendimientos comerciales inviables empezados por exempleados descontentos. Era un dardo envenenado diseñado para erosionar su credibilidad en los mundos filantrópico y financiero. El artículo fue compartido ampliamente entre la élite de la ciudad. Chloe sintió el cambio en la atmósfera. Unas pocas RSVPs educadas a un recaudador de fondos de la fundación fueron repentinamente rescindidas. Un aliado en el consejo de la ciudad se volvió más difícil de alcanzar. Cunningham Jr. la estaba aislando, pintándola no como una heroína, sino como una niña ingenua y temeraria jugando con el dinero de un hombre viejo. La presión montó. Dudas como fantasmas comenzaron a perseguir las habitaciones cavernosas del Rockery. ¿Estaba por encima de su cabeza? ¿Era todo esto una cruzada tonta que terminaría en fracaso? Manchando el legado de Alistair Finch, buscando claridad, condujo fuera de Northwood-Oaks, de vuelta a las calles familiares y ásperas de su vieja vida. Se encontró estacionada al otro lado del Gilded Spoon. El letrero parpadeaba con la G ahora completamente oscura, así que leía el Gilded Spoon. A través de la ventana, podía ver que estaba medio vacío durante la hora pico del almuerzo. El señor Henderson estaba en el mostrador, su cara grabada con una ansiedad más profunda y permanente de lo que jamás había visto. En un impulso, entró. La campana sobre la puerta sonó el mismo sonido hueco que había marcado el comienzo y el final de cada uno de sus turnos. El señor Henderson miró hacia arriba, y una expresión compleja de shock, culpa y miedo cruzó su cara. Chloe, tartamudeó. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba en el barrio, dijo gentilmente. ¿Cómo están las cosas, señor Henderson? Soltó una risa corta y amarga. Terrible. El negocio está abajo después de ti. Después de ese día, el hijo de Cunningham esparció la palabra de que tenemos un servicio terrible. Y luego su padre, mi arrendador, duplicó el alquiler en la renovación del arrendamiento, dijo que era ajuste de mercado. Está tratando de sangrarme seco. La crueldad de ello golpeó a Chloe. Esto no era solo negocio. Era castigo personal vindictivo dirigido a cualquiera atrapado en el radio de explosión de su desafío. Lo siento oír eso, dijo, su voz baja. No es tu culpa, chica. Suspiró, mirándola propiamente por primera vez.
No llevaba delantal. Llevaba una mirada de confianza callada que nunca había visto antes. Oí que recibiste algo de dinero. Bien por ti. Lo mereces. Siempre fuiste una buena chica. Demasiado buena para este lugar. Chloe dejó el restaurante con un sentido renovado de propósito. El veneno de Cunningham Jr. no estaba solo en artículos de periódico. Era una fuerza del mundo real exprimiendo la vida de buena gente como Henderson. Sus dudas se evaporaron, reemplazadas por una resolución fría y dura. No lo pelearía en la prensa. Lo pelearía con resultados. 2 semanas después, la primera clase del proyecto Fénix se reunió en el Rockery. Eran 12. Un diseñador gráfico despedido por reportar acoso. Un carpintero maestro despedido un mes antes de que su pensión se consolidara. Un chef cuyo restaurante fue expulsado del negocio por un arrendador depredador. Caminaron a través del gran foyer, sus expresiones una mezcla de asombro y aprensión. Chloe los reunió en la biblioteca, el fuego crepitando en el gran hogar de piedra. Se paró ante ellos no como una benefactora rica, sino como una de ellos. Mi nombre es Chloe Jensen, comenzó. Hace unos meses, era una camarera. Fui despedida por defender a un compañero de trabajo. Sé cómo se siente tener todo quitado por hacer lo correcto. Esta fundación, esta casa me fue dada por un hombre que creía que el carácter es lo único que importa. Y todos en esta habitación fueron elegidos por su carácter. Miró alrededor de la habitación, encontrando sus ojos. El mundo es dirigido por gente que quiere que creas que eres desechable. El proyecto Fénix está aquí para probar que están equivocados. No estamos aquí para ofrecerles una limosna. Estamos aquí para invertir en ustedes, en su talento, en su resiliencia, en su futuro. Luego presentó a su primer orador invitado y mentor Par Mateo caminó al frente de la habitación. Estaba vestido con un blazer elegante, su postura confiada. Sonrió, una expresión cálida y genuina. Mi nombre es M. Mateo. Comenzó, su viejo tartamudeo haciendo una aparición breve, casi nostálgica. Tomó una respiración, se centró y continuó, su voz volviéndose suave y fuerte. Cuando conocí a Chloe, no podía mirar a un cliente a los ojos. Creía que mi voz no importaba. Hoy, soy un estudiante de negocios a tiempo completo, y mi hermana llega de Lisboa el próximo mes. Esto no es por magia. Es porque una persona y ahora esta fundación eligió creer en mí. Y yo creo en todos ustedes. Viendo a Mateo hablar, Chloe sintió un profundo sentido de claridad. Esta era la respuesta a cada dardo envenenado que Cunningham lanzaba. No se trataba de pelear su oscuridad. Se trataba de construir algo tan brillante que volviera sus sombras irrelevantes. Ya no era solo la heredera de una fortuna o la guardiana de un legado. En ese momento, rodeada por las caras esperanzadas y determinadas de su primera clase, finalmente entendió su rol verdadero. Era una arquitecta de segundas oportunidades, una arquitecta de esperanza. Y apenas estaba empezando. La historia de Chloe no es un cuento de hadas. Es un recordatorio poderoso de que la verdadera medida de nuestro valor no está en nuestras cuentas bancarias o títulos de trabajo, sino en las elecciones que hacemos cuando nadie está mirando. Se trata del coraje para hablar por aquellos que no pueden, y la integridad callada que puede cambiar una vida, o en este caso, miles de vidas. La llave que el señor Finch dejó no era solo para una mansión. Era una llave para desbloquear su propio potencial. Un potencial que existe en cada uno de nosotros. ¿Qué habrías hecho con esa llave? ¿Qué injusticias ves todos los días que desearías poder arreglar? El viaje de Chloe prueba que una persona armada con coraje y convicción puede enfrentarse a un poder inmenso y hacer una diferencia real. Si su historia te conmovió, por favor dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite oírlo y suscríbete a nuestro canal para más historias increíbles de la vida real que restaurarán tu fe en la humanidad.